Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 19, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 3, Fichte, 550, infinito y finito, el panteísmo. Fichte reconoció en la exigencia moral el verdadero sentido de lo infinito del yo. El yo es infinito en cuanto se hace tal, desvinculándose de los objetos mismos que pone. Y pone estos objetos porque sin ellos su libertad infinita no sería posible. Fichte se siente profeta de la vida moral y cree haber fundado más firmemente el imperativo categórico descubierto por Kant. En realidad, para él, la vida moral ha perdido su carácter específico. Se ha identificado con el pensamiento. La actividad moral es la actividad pura del yo. La acción de que habla Fichte es, como advierte explícitamente, un acto ideal que no se distingue de la especulación. Sin embargo, Fichte, en esta primera fase de su pensamiento, quiso permanecer en el terreno de la finitud, en el del hombre. Sus advertencias a este respecto son insistentes y explícitas. La enseñanza kantiana de que la vida moral solo tiene valor para un ser racional finito, la tiene constantemente presente y le inspira toda la parte práctica de la teoría de la ciencia. Para la divinidad, dice, o sea, para una conciencia en la cual todo fuese puesto por el solo ponerse del yo, pero el concepto de semejante conciencia es impensable para nosotros, nuestra teoría de la ciencia no tendría ningún contenido, porque en tal conciencia no habría que poner más que el yo. Pero tendría también para Dios su legitimidad formal, porque su forma es la misma forma de la razón pura. En otras palabras, a Dios no podría pertenecerle la oposición del yo y del no yo, que implica la finitud del yo. Respecto a un yo, al cual nada le fuese opuesto, sigue explicando que es la idea impensable de la divinidad. No cabría atribuirle semejante contradicción. Y añade, supongamos, para mayor claridad, que hubiera que explicar la autoconciencia de Dios. Esto no es posible más que presuponiendo que Dios se refleja en su propio ser. Pero como en Dios, aquello sobre lo cual se refleja estaría todo en uno, y uno en todo, y lo que refleja, también así, en Dios y de Dios, no se podría distinguir aquello sobre lo cual se refleja y aquello que refleja. La conciencia y el objeto de la misma, y la autoconciencia de Dios no se explicaría, como, por lo demás, permanecerá eternamente inexplicable e inconcebible para toda razón finita, para toda razón que esté ligada a la ley de la determinación de aquello sobre lo cual se refleja. Por otra parte, el esfuerzo en que se resuelve la actividad moral del yo no tiene nada que ver con una causalidad absoluta. En el concepto mismo del esfuerzo está comprendida la finitud, porque aquello que no se contrasta no es un esfuerzo. Y si el yo fuese más que esforzarse, si tuviese una infinita causalidad, no sería un yo, no se pondría a sí mismo y sería por esto nada. Mas, no obstante este explícito reconocimiento, Fichte quiso llevar la finitud a la infinitud. Vio en el yo una actividad infinita que se limita por una exigencia interior, que pone y crea su límite. De este modo, la finitud auténtica en la que Kant había fundado todos los poderes del hombre se le escapaba ya. Lo habían de demostrar los ulteriores desarrollos de la teoría de la ciencia. Es evidente que mientras permaneció firme en la posición expresada en la teoría de la ciencia de 1794, no podía tener Fichte de la divinidad más que un concepto panteísta espinociano. Las referencias a Spinoza en esta obra son frecuentes y han sido puestas de relieve en el transcurso de la exposición precedente. El yo infinito es la sustancia del yo finito. Desde este punto de vista, la religión no podía ser comprendida sino en el sentido que Fichte aclaró en el ensayo que dio origen a la polémica sobre el ateísmo. Sobre el fundamento de nuestra fe en el gobierno divino del mundo, 1798, y en otro escrito casi contemporáneo titulado Reminiscencias, Respuestas, Preguntas, 1799. En este último, que dejó incompleto, Fichte, después de haber dicho
que para esclarecer un objeto cualquiera hay que ponerse fuera de este objeto hasta el punto de que vivir significa no filosofar y filosofar no vivir, admite que la deducción de la religión consiste en demostrar que pertenece necesariamente al yo, que la fe en el gobierno divino del mundo forma parte de la naturaleza absoluta del yo. Esta demostración la expuso en el otro escrito. La doctrina de la ciencia da a conocer que el yo hace de la libertad su fin absoluto. El yo y su fin absoluto son, pues, el fundamento de toda la fe de lo suprasensible. Pero la libertad, que es el objetivo final del yo, debe ser posible en el mundo. El mundo debe tener, pues, una ordenación moral que la haga posible. Y esta ordenación moral es el objetivo final de cualquier acción libre. La certidumbre de la inseparabilidad entre el fin moral del yo y el orden del mundo es la fe en el orden moral. Pero el orden moral del mundo es Dios mismo. La verdadera religión, aquella que vive en el sentimiento moral, se revela en el acto moral. El viviente y operante ordenamiento moral es Dios mismo. No tenemos necesidad de otro Dios, y ni siquiera podemos hablar de él. Si Dios fuese algo distinto del orden moral y considerado como su causa, se convertiría en una sustancia particular, en un ser como nosotros, al que atribuiríamos personalidad y conciencia, y que, por lo tanto, se identificaría con nosotros mismos. El concepto de Dios como sustancia particular es imposible y contradictorio. Séanos permitido decirlo con toda claridad y cortar de raíz esta cháchara escolástica para llevar así la verdadera religión a la placentera acción moral.